Mi hija me llamó chauffeur delante de su jefe cuando la llevé a la cena de la empresa. Minutos después, me presentaron como el nuevo accionista mayoritario. Estaba sirviéndome mi segunda taza de café cuando mi teléfono vibró sobre la encimera de la cocina. Era mi hija Sasha. Su nombre iluminó la pantalla como siempre lo hacía, con ese pequeño pinchazo de esperanza de que tal vez esta vez me llamaba solo para hablar. Pero debía haberlo sabido mejor. «Papá, ¿estás ocupado esta noche?», preguntó sin siquiera esperar mi respuesta antes de continuar. «¿Puedes llevarme al Hotel Cresmont a las 7:00? Es la cena del 10º aniversario de la empresa y estacionar ahí es una pesadilla». No me preguntó si quería entrar. Ni siquiera ofreció enviar un coche o pagar la gasolina. Dudé, no porque estuviera ocupado, sino porque ya sabía que había hecho sus suposiciones sobre mí, sobre dónde me ubicaba y cuánto valía. Pero tragué mi orgullo y dije, «Claro, allí estaré». Es curioso lo rápido que los hijos olvidan. Solía llevarla a clases de ballet en un sedán oxidado, con una calefacción que solo funcionaba si golpeabas la guantera. Esperaba afuera en el frío helado solo para asegurarme de que no tuviera que caminar sola. En aquel entonces, me llamaba papá, y corría a mis brazos como si yo fuera todo su mundo. Pero el tiempo tiene la manera de limar el afecto cuando no se corresponde. Ahora, yo era solo una conveniencia, un Uber de último minuto sin calificación. Esa noche me detuve frente a su apartamento, y apenas levantó la vista de su teléfono cuando subió al auto. Su perfume llenó el coche antes de que siquiera cerrara la puerta. «Podrías haber limpiado esto un poco», murmuró quitando algo del asiento. Me mordí la lengua. El camino hasta el Cresmont duraba solo 20 minutos, pero se sintió más largo. Ella estuvo texteando todo el trayecto, probablemente coordinando su entrada o filtrando selfies. Cuanto más nos acercábamos, menos me reconocía. Justo antes de llegar, se dio una última mirada en el espejo y dijo, «Gracias, papá. Solo di que eres mi chofer si alguien pregunta. No quiero que sea raro». Parpadeé. «¿Tu chofer?», repetí, intentando suavizar la incredulidad en mi voz con una leve risa. Ella no me escuchó o fingió no hacerlo. Ya estaba a medio camino de salir del coche. La vi desaparecer en el vestíbulo iluminado, sus tacones resonando con confianza como si hubiera llegado hasta allí por sus propios medios. Me quedé en el auto un momento, mirando por el parabrisas cómo los ballet corrían alrededor, abriendo puertas para parejas en trajes a medida y vestidos de lentejuelas. Nadie me notó. Nadie me ofreció un ticket de ballet. Era invisible por diseño. Y ese era el papel que ella había escrito para mí sin siquiera preguntar si quería interpretarlo. Lo que no sabía, lo que nadie sabía todavía, era que yo no solo asistía a la cena. Estaba a punto de ser presentado como el nuevo accionista mayoritario de la empresa, de la que ella tan orgullosamente se sentía parte. Ahora poseía el 60% del negocio. Una adquisición silenciosa después de que el fundador se retirara, y había estado planeando revelarlo esa noche. Pero sus palabras, «Solo di que eres mi chofer», fueron como una bofetada tan fuerte que casi no bajó del auto. Pero lo hice. Alicé mi chaqueta, revisé mi reflejo en el retrovisor y entré por la puerta trasera. El director ejecutivo había organizado mi entrada discreta para que me presentaran en el escenario a mitad de la noche. Me mantuve en las sombras, observando a Sasha desde lejos mientras socializaba con sus colegas, riendo demasiado fuerte, gesticulando demasiado, interpretando el papel de una ejecutiva en ascenso. Vi cómo se apoyaba en su estatus, cómo la gente le cedía espacio, y no podía dejar de pensar, ella no sabe de dónde viene el suelo sobre el que camina. Mientras esperaba detrás del telón, mi mente viajaba a su infancia. Las rodillas raspadas que le curé, las noches que pasé despierto esperando a que regresara a salvo, la matrícula universitaria que pagué por completo para que no se graduara con deudas. Todo. Nunca pedí agradecimiento, pero en ese momento, de pie fuera del escenario, me di cuenta de que le había dado tanto, que había olvidado cómo valorar cualquier cosa, incluyéndome a mí. Así que tomé una decisión. No iba a sonreír y aguantar esta vez. No iba a dejar que me tratara como un personaje secundario en una vida que yo ayudé a construir. No sabía exactamente qué iba a decir en ese discurso más tarde, pero sabía que sería honesto, y que, tal vez, solo tal vez, finalmente llamaría su atención. El salón de baile era más grandioso de lo que recordaba. Candelabros de cristal colgaban como fuegos artificiales congelados, y cada mesa brillaba con cubiertos plateados y servilletas de lino dobladas, que se mantenían rígidas como soldados. Me paré justo detrás del telón del escenario,
escuchando las risas educadas que recorrían la sala, mientras el director ejecutivo daba su discurso de apertura. Mi nombre aún no había sido mencionado, pero ya venía. Esta era su gran sorpresa. El momento en que la jubilación del fundador finalmente se abordaría y se presentaría al nuevo accionista mayoritario. Ese accionista era yo. Había pasado los últimos 2 meses en reuniones redactando documentos, firmando líneas punteadas. Sasha no había sido incluida, no por accidente, sino por diseño. Quería que me viera de otra manera, que presenciara ese momento sin guión ni filtros. Pero ahora, después de lo que dijo afuera, solo di que eres mi chofer. Ya no me importaba la delicadeza. El CEO, un hombre amable y nervioso llamado Howard, me hizo una seña. Salí y los aplausos comenzaron antes de que nadie realmente registrara quién era yo. Sasha estaba sentada en una mesa cerca del escenario, riéndose de algo que su asistente acababa de decir. Su copa de champaña se detuvo en el aire cuando me vio. Vi el destello en sus ojos. Primero confusión, luego incomodidad. Me acerqué al podio, tomé el micrófono y sonreí suavemente hacia la sala. Buenas noches, comencé, mi voz calma, firme. Algunos de ustedes quizá no me conozcan. Mi nombre es Raymond Wells, pero desde el mes pasado me convertí en el accionista mayoritario de esta empresa, con un 60% de propiedad. Un murmullo recorrió la sala como viento entre hojas secas. Hice una pausa lo justo para dejar que el aire se espesara y continué. Lo curioso es que, hace apenas unos momentos, antes de entrar aquí, yo era un chofer personal para uno de los miembros del personal. Risas dispersas y nerviosas. El rostro de Sasha era de piedra. Ella no me reconoció en ese papel. Y está bien, continué. Todos usamos distintos sombreros en distintos momentos, pero eso me hizo pensar en algo importante, en la humildad, en la importancia de ver a las personas no solo por su utilidad, sino por su humanidad. Ahora las risas se habían desvanecido, reemplazadas por un silencio denso. Todos sabían de quién estaba hablando, y todos la miraban a ella. Pude verla encogerse en su asiento, intentando sonreír, intentando fingir que nada de esto era sobre ella. Pero lo era. Ella no es la única que necesita esta lección, dije suavizando un poco el tono. Pero sí es quien más la necesita esta noche. Con esta transición en el liderazgo, haremos algunos cambios en las próximas semanas. No como castigo, sino para equilibrar. Mantendremos a quienes no solo son hábiles, sino humildes, personas que tratan a los demás con respeto, sin importar el título que lleven. Terminé con un leve asentimiento y retrocedí. Los aplausos fueron vacilantes, pero crecieron. No miré a Sasha mientras salía del escenario. No lo necesitaba. El mensaje había llegado. Más tarde esa noche, mientras los invitados se reunían alrededor de las mesas de postres y me felicitaban con apretones de manos y sonrisas a medias, seguía atrapando la mirada de Sasha desde el otro lado del salón. Ella no se acercó. No me felicitó. Simplemente se quedó allí, con los hombros tensos y el rostro inescrutable. Algunos compañeros intentaron entablar conversación con ella, pero los apartó. Su poder había cambiado y lo sentía. La sala la había visto enmarcada bajo una luz poco favorecedora, no por accidente, sino por sus propias palabras, y no podía retractarse. Me fui sin despedirme. No tenía ganas de bailar alrededor de mentiras educadas o suavizar la tensión. El daño ya estaba hecho, y no iba a ser yo quien lo vendara con sonrisas falsas. Esa noche, no dormí mucho. Me quedé despierto pensando en Sasha de niña, en cómo solía iluminarse de orgullo solo por sentarse junto a mí en el coche. ¿Cómo llegamos aquí? ¿Cómo se convirtió la gratitud en derecho? En algún punto del camino, di demasiado sin exigir lo suficiente a cambio. Quizás esta noche fue el primer paso para equilibrar esa balanza. Y por la mañana, llamé a Recursos Humanos. No apresuré la decisión. Pasé el fin de semana revisando el expediente de Sasha, sentado en mi oficina en casa con las persianas cerradas y el teléfono en silencio. En el papel, se veía impecable. Métricas sólidas, puntuaciones pulidas de liderazgo, reseñas brillantes de clientes. Pero los números siempre han mentido. No tienen en cuenta lo que sucede en los espacios entre reuniones, la manera en que una persona le habla a un conserje cuando nadie la ve, la manera en que presentan a su propio padre ante sus colegas. No buscaba venganza. No exactamente. Solo quería construir una empresa donde los títulos no protegieran la arrogancia. Así que hice la llamada el lunes por la mañana. Le dije a la jefa de recursos humanos, Denise,
quien me conocía lo suficiente como para no cuestionar mi intención, que Sasha sería reasignada a un puesto de supervisora, con efecto inmediato. Mantén su salario intacto por ahora, añadí. Que el puesto hable más fuerte que el sueldo. El anuncio se publicó el martes por la mañana. Fue silencioso. Sin correo dramático, sin memorando para toda la compañía, solo un cambio departamental en el organigrama interno, una línea en una actualización semanal. Pero en cuestión de horas, comenzó el murmullo. Supe por Denise que Sasha no lo tomó bien. Irrumpió en su oficina, exigió respuestas y luego, cuando nadie le dio lo que quería, cerró la puerta con llave y permaneció en silencio durante horas. Esperé. Sabía que me llamaría, y cuando lo hizo, fue en forma de mensaje de voz, no una conversación. No quería escuchar mi voz, solo quería descargar la suya. Lo reproduje esa noche, de pie en la cocina con las luces tenues. Su voz era aguda, tensa de furia. No sé en qué tipo de viaje de poder estás, pero así no es como se trata a la familia. Me avergonzaste frente a mis compañeros. Me tomaste por sorpresa. Y ahora intentas humillarme profesionalmente. ¿Crees que esto te hace ver como un líder? No, te hace ver mezquino. Me gané mi puesto, papá. No estuviste allí durante los años que pasé escalando en esa empresa mientras tú estabas fuera, lo que sea, comprando edificios y pretendiendo ser algún dios corporativo. ¿Quieres darme una lección? Bien. Felicidades. Pero no esperes que venga arrastrándome. Me perdiste en el momento en que usaste ese escenario para golpear a tu propia hija. Me quedé ahí mucho tiempo después de que el mensaje terminara. No enojado, no triste, solo cansado. Ese mensaje de voz era la versión más pura de ella que había escuchado jamás. Sin guión, sin filtros, sin sonrisa de sala de juntas, solo rabia, derecho envuelto en traición. Y en medio de todo eso, aún podía escuchar a la niña en ella. La niña que odiaba que le dijeran que no. Pero lo que más me impactó fue lo que no dijo. No hubo disculpa, ni una pizca de reflexión, solo culpas. Siempre culpas. Supe entonces que había tomado la decisión correcta, y por primera vez en años no me sentí culpable por ello. Aún así, no podía fingir que no dolía. Ningún padre sueña con disciplinar a su hijo mediante decisiones de sala de juntas. Habría dado cualquier cosa porque esa cena terminara con ella orgullosa de mí, en lugar de quemada por mí. Pero la vida rara vez te da la versión de los hechos que quieres. A veces te da la versión que necesitas. Tampoco dormí esa noche, no porque me arrepintiera de lo que había hecho, sino porque sabía cuán profundo era este quiebre, y cuánto tiempo podría pasar antes de que cualquiera de los dos se animara a tender la mano. A la mañana siguiente, le pedí a Denise que organizara una reunión de control con el nuevo equipo de Sasha. Quería ver cómo se estaba adaptando, no para presumir, sino para observar. Y, en silencio, una parte de mí esperaba que me sorprendiera. Que tal vez, solo tal vez, este descenso fuera su punto de inflexión. No contuve la respiración, pero tampoco cerré la puerta. Ella no tocó. Simplemente entró a mi casa como si aún fuera suya. Sus tacones repicaban fuerte contra el azulejo, resonando por el pasillo antes de que siquiera viera su rostro. Yo estaba en el despacho leyendo correos, cuando su silueta llenó el marco de la puerta como una nube de tormenta. «Eres increíble», dijo, con los brazos cruzados tan fuerte sobre el pecho que parecía que se estaba sosteniendo a sí misma, degradándome frente a toda la compañía. «¿Quién demonios crees que eres?» Su voz aún no estaba elevada, pero vibraba con esa tensión que suplica por una chispa. Cerré la laptop lentamente, me quité las gafas de lectura y le hice un gesto para que se sentara. No lo hizo. Quise decirle que se calmara, pero eso sonaría condescendiente. Y además, no lo haría. No ahora. No cuando por fin había reunido el valor para enfrentarme cara a cara. «Creo que soy tu padre», dije en cambio. «Y creo que has olvidado lo que eso significa». Sus ojos se abrieron como si la hubiera abofeteado. «No puedes usar esa palabra como un arma después de humillarme públicamente», espetó. «¿Crees que soy una engreída? ¿Arrogante? Bien, dilo. Pero no finjas que esto se trata de humildad. Se trata de poder. Estás usando tu dinero, tus acciones, para obligarme a doblegarme ante ti. Eso no es paternidad. Eso es control». Ahora caminaba de un lado a otro, su voz subiendo con cada palabra. Me quedé quieto dejándola desahogarse porque no iba a gritarle para que entendiera. Quería que escuchara la verdad, no solo el volumen. «¿Quieres honestidad?», pregunté con voz calmada pero firme. «Bien.
Me presentaste como tu chofer, no como tu papá, ni siquiera como alguien que te ayudaba, solo como tu chofer. Lo dijiste como si te avergonzara, como si estuviera por debajo de ti. Y tal vez no lo dijiste con esa intención, pero me dijo todo lo que necesitaba saber. Ella se detuvo. Sus brazos cayeron por un momento, solo un instante. Sus ojos se suavizaron, pero luego levantó la barbilla. Era una broma, dijo, más bajo. Una mala, tal vez, pero no merecedora de una degradación profesional. Me puse de pie, caminé hacia el carrito de licores y me serví un poco de whisky. No porque lo necesitara, sino porque necesitaba hacer algo con las manos. No te degradé, Sasha. Te reasigné. Hay una diferencia. No reduje tu salario. No te despedí. Te di un equipo más pequeño, un nuevo título y una oportunidad de demostrar quién eres sin la comodidad de una oficina de esquina. Ella rió con amargura. ¿Crees que esto es una lección moral? ¿Que voy a salir de esto siendo una mejor persona? Esto no es una película, papá. La gente ya habla, los clientes se dan cuenta. Mi credibilidad está arruinada. Me miraba como si la hubiera destruido, y tal vez para ella lo había hecho. Fue entonces cuando Lynn entró. Mi vieja amiga y exdirectora financiera de la empresa. Había venido a devolver unos documentos, pero la tensión era tan densa que se quedó paralizada en la puerta. Perdón, dijo. No quise interrumpir. No lo haces, respondí antes de que Sasha pudiera protestar. De hecho, tal vez puedas ayudar. La miré. Luego miré a Sasha. Lynn había pasado de ser madre soltera con 2 hijos a llegar a la suite ejecutiva, y ni una sola vez trató a alguien como si fuera desechable. Tal vez ella pueda explicarte lo que realmente significa liderazgo. Sasha puso los ojos en blanco. Oh, genial. Ahora traemos al Consejo de Sabiduría. Lynn no se inmutó. Simplemente dio un paso al frente, su voz serena. No tienes que gustarte cómo pasó esto, Sasha, pero no lo desestimes solo porque duele. El dolor no siempre significa castigo. A veces solo significa crecimiento. Y conozco a tu padre desde hace mucho, el tiempo suficiente para saber que esto no se trató de ego. Se trató de finalmente hacerte responsable, tal vez por primera vez en años. Sasha parecía como si le hubieran dado un golpe en el estómago, pero no discutió. Solo miró a Lynn, luego a mí, con los ojos vidriosos por algo entre la rabia y la realización. Después se giró, tomó su bolso, y salió sin decir otra palabra. La puerta se cerró de golpe tras ella como un capítulo que se cierra. Me serví otra copa, pero no la toqué. Lynn se sentó a mi lado, su voz más suave ahora. Ella volverá, dijo. Tal vez no hoy, tal vez no el próximo mes. Pero esto era necesario. Asentí, pero el dolor en mi pecho decía lo contrario. Crías a tus hijos esperando que se vuelvan mejores que tú, pero nunca esperas convertirte en la lección que más odian, y eso dolía más que cualquier otra cosa. Que por primera vez yo no era su héroe, era el villano en su historia. Y tal vez eso siempre fue la paternidad, ser incomprendido por las razones correctas. El primer informe llegó la semana siguiente. Denise me envió un correo breve pero revelador sobre el departamento de Sasha. La productividad había subido, la moral era más alta y, sorprendentemente, Sasha había comenzado a llegar temprano. No solo puntual, temprano. No respondí de inmediato. Me senté en mi escritorio leyendo esas líneas una y otra vez como si estuvieran escritas en código. No había hablado con ella desde la confrontación en mi casa. Ni un mensaje, ni una llamada, nada. El silencio entre nosotros se había estirado como una banda elástica esperando romperse o aflojarse. Sabía que ella estaba enojada, pero este no era el tipo de berrinche que solía hacer cuando era adolescente. Este era silencioso, enfocado. Se sentía diferente, y eso me asustaba más que si hubiera irrumpido en mi oficina gritando. Para el jueves decidí pasar por la oficina. Sin aviso, sin anuncio, solo un recorrido tranquilo para ver cómo se sentía la energía del lugar. No había hecho algo así en meses. Desde que adquirí la mayoría de las acciones, había pasado más tiempo reuniéndome con la junta que con la gente en el piso. Pero esta vez quería sentir el pulso. Cuando entré al edificio, la recepcionista, nueva, joven, ansiosa, se irguió un poco más y me saludó con una sonrisa nerviosa. Asentí cortésmente y pasé de largo el ascensor, eligiendo las escaleras. Necesitaba tiempo para pensar, para respirar, para prepararme. El departamento de ella estaba en el tercer piso.
Ese espacio solía ser enteramente suyo. Una oficina en la esquina, con paredes de vidrio, y un ego a la altura. Ahora compartía un área abierta con media docena de personas más. No había placa con su nombre en la puerta, solo un organigrama impreso pegado al lado. Y allí estaba ella, Sasha, usando zapatos planos en lugar de tacones, el cabello recogido, sin bolso de diseñador a la vista. Estaba sentada con 2 empleados junior alrededor de un informe de proyecto. Su voz era calmada, instructiva, no dominante, no defensiva, solo colaborativa. Durante un minuto entero, la observé a través del estrecho cristal de la puerta, y algo se me apretó en la garganta. No sabía si sentir orgullo o culpa. Ella no me había visto. Me alejé antes de que pudiera verme. No estaba listo. Todavía no. Más tarde ese día recibí un mensaje de texto de ella. Solo 4 palabras. Lo veo ahora. Me quedé mirando esa pantalla más tiempo del que quiero admitir. 4 palabras. No una disculpa completa, no una rendición, pero algo. Una grieta en la armadura, una mano tendida. Tal vez no respondí. No porque no quisiera, sino porque no sabía qué decir. Ella había dado un paso, uno real, y quería dejar que respirara antes de precipitarme y arruinarlo. Esa noche cené de nuevo con Lynn. Nos sentamos en la misma mesa que usábamos durante las sesiones de estrategia años atrás, cuando la empresa apenas empezaba a escalar. No es perfecta, le dije, pero lo está intentando. Puedo verlo en los números, en los índices de compromiso del personal, incluso en la forma en que la gente habla de ella ahora. Lynn asintió, sorbiendo su vino. Necesitaba caer, dijo, no porque fuera débil, sino porque nunca había aprendido a levantarse sola. Sabía que tenía razón. Sasha había pasado toda su vida escalando, pero lo había hecho en un andamio que yo había construido tras bambalinas. Quité la estructura, y ahora estaba aprendiendo a sostenerse sin ella. Aún así, no todo era perfecto. Una de las excompañeras de Sasha, Carla, una vicepresidenta de muchos años, me envió un correo solicitando aclaraciones sobre la reestructuración. No dio nombres, pero el subtexto era claro. ¿Por qué Sasha fue castigada mientras otros con peores antecedentes permanecían intactos? Era una pregunta justa, y una que tenía que responder. Así que programé una sesión de preguntas y respuestas para todo el departamento. Sin prensa, sin alardes, solo una oportunidad para que la gente hiciera preguntas difíciles cara a cara. Quería que la transparencia fuera la nueva moneda. Y necesitaba que Sasha viera que ella no era la excepción. Era el primer paso. Cuando la reunión terminó, Sasha se me acercó. No como hija, no como empleada, sino como alguien que trataba de entender. ¿Estás orgulloso de mí ahora?, preguntó con una voz pequeña, cruda. No por los números, solo por estar aquí. No respondí de inmediato. La miré. No su currículum, no su reputación. A ella. Estoy orgulloso de ti, dije lentamente. Por finalmente ver a la gente que te rodea. No solo los peldaños que representan. Parpadeó rápido, como si no estuviera segura de si lo decía como elogio o reproche. Lo decía como ambos. No nos abrazamos. No lloramos. Solo nos quedamos allí un momento. 2 personas con cicatrices que combinaban de la misma batalla. Podía sentir que algo se aflojaba entre nosotros, como una tensión exhalando. No era una reconciliación, pero tampoco era guerra ya. Tal vez eso bastaba por ahora. Pasó un mes, luego 2. Seguía esperando que la ira volviera, que Sasha retrocediera, que reconstruyera los muros que siempre había usado para mantener la vulnerabilidad a raya. Pero eso no pasó. En cambio, siguió apareciendo. Se quedaba hasta tarde con su equipo cuando los plazos se acercaban. Empezó a invitar retroalimentación en lugar de evitarla. Incluso su postura cambió. Menos rigidez en la espalda, más peso en la mirada. La veía en las reuniones tomando notas, asintiendo con ideas que antes le habrían hecho poner los ojos en blanco. Y poco a poco, el personal que antes la evitaba empezó a acercarse de nuevo. No con miedo, sino con confianza. Le hacían bromas, la desafiaban, le pedían consejo. Era un tipo de poder suave que creo que nunca supo que quería. Aún así, no éramos lo que solíamos ser. La distancia entre nosotros no desapareció solo porque ella estaba creciendo. El crecimiento no borra el dolor, solo lo transforma. Todavía no había olvidado aquella noche frente al Hotel Cresmont.
Cuando salió de mi coche como si yo no fuera más que un accesorio en su vida perfectamente curada. Tampoco podía olvidar el buzón de voz donde me escupió veneno por atreverme a responsabilizarla. Esas heridas no se curaron, se asentaron, se convirtieron en parte de la geografía de nuestra relación, y tal vez eso era realmente la madurez. Aprender a vivir en un paisaje que no diseñaste y aún así encontrar el camino hacia adelante. Un tranquilo jueves por la tarde, llamó a la puerta de mi oficina. Esta vez, de verdad llamó. Estaba allí, sosteniendo 2 cafés. Ya no sé cómo lo tomas, dijo. Así que traje opciones. Su voz era casual, pero sus ojos buscaban algo. Le hice una seña para que entrara. Nos sentamos en silencio un minuto, bebiendo el café caliente, dejando que el aire se asentara entre nosotros. Luego lo dijo suavemente, como si no estuviera segura de que las palabras estuvieran listas. Siento lo que dije esa noche en el coche y en el buzón de voz. No te lo merecías. No dije nada al principio, no porque no lo aceptara, sino porque sabía lo difícil que era para ella decirlo. Siempre había vivido a la defensiva, lista para ganar, lista para protegerse. Pedir perdón era territorio desconocido. Gracias, dije al fin. Significa mucho, más de lo que crees. Ella asintió, mirando su taza. Solo que no sabía lo lejos que me había desviado. Es como si siguiera escalando, pero nunca mirara a quién pisaba o quién sostenía la escalera. Esa frase, esa imagen, me golpeó algo dentro. No esperaba que lo viera tan claro. Asentí despacio, tragando un nudo en la garganta. Tú también construiste esa escalera, Sasha. Solo olvidaste que nunca estaba pensada para escalarse sola. No nos abrazamos. Ese aún no era nuestro lenguaje. Pero hubo un cambio, un realineamiento silencioso. Ella salió de la oficina con una pequeña sonrisa, y yo me quedé allí mucho tiempo después de que se fuera, mirando las 2 tazas de café vacías. La paternidad nunca viene con instrucciones, especialmente cuando tus hijos se convierten en adultos que te superan en algunos espacios y te subestiman en otros. Pero en ese momento sentí algo raro. No paz exactamente, pero claridad. Ella no era perfecta, yo tampoco. Pero por fin nos veíamos el uno al otro. No a través del lente de los títulos o las expectativas, sino a través de las aristas irregulares que ambos habíamos intentado pulir. La reestructuración avanzó. Algunos empleados se fueron. Otros nuevos llegaron. Sasha se quedó. Y se ganó su lugar de nuevo en sus propios términos. Nunca le devolví su antiguo título. Ese no era el punto. Lo que ganó fue algo mejor. Respeto de los demás, sí, pero sobre todo de sí misma. Y en el silencio, después de todo el ruido, la vi empezar a caminar diferente. No más rápido, no más fuerte, solo más auténtica. Y por primera vez en años, creo que podría convertirse en la líder que una vez imaginé que sería. Un domingo pasé por su casa. Estaba regando el césped, auriculares puestos, con una camiseta holgada y zapatillas. Ni una etiqueta de diseñador a la vista. Me saludó con la mano, genuina. Bajé la ventanilla y grité, «¿Necesitas mejor riego?» Ella sonrió. «Sí, bueno», despedí a mi jardinero. Reí. No era mucho, pero era algo. Un nuevo ritmo. Sin grandes reconciliaciones. Solo 2 personas intentándolo de nuevo, con un poco menos de orgullo y mucho más verdad. Y me mantuve firme en mi decisión, en cada parte de ella, porque prefiero que me resientan por poner un límite que me amen por dejarlas pasar por encima de mí.